Eso es ser lo más tonto, el más tonto del mundo. Por eso es que mucho cristiano anda practicando sus mismos pecados de antes, a lo mejor no exactamente todos los 1000 que cometía, pero todavía 50, y no le duele, no le compunge ni nada, porque no está convertido. Por eso les llamamos cristianos inconversos, porque no nacieron de nuevo, no son nueva criatura, no hay nuevo espíritu, pues siguen igual. Medio cambiaron cosas, pero bueno, el hinduista y el tibetano y el monje de acá también se meten a su monasterio y eso, y salen medio cambiadones, pero ¿son salvos? No. Así hay mucho cristiano que cree que porque cambió algunas cosillas ya es salvo. No, se tiene que convertir. Entonces, hace 8 días vimos que no tiene que ver el nacer de nuevo con una oración de fe antibíblica, ni con una oración del pecador, pues ni que fuéramos católicos, ¿sí? El yo pecador, no. Que no tiene que ver con que bautizarse en agua, eso no es nacer de nuevo. Que no es una obra de hombres ni de iglesias, sino una obra poderosa de Dios, de arriba, ¿sí? Y que era un asunto profético que ya estaba dicho en la Escritura, ¿sí? Eso de oración de fe y todo eso, eso no es. Y ya vimos que sí era literal nacer de nuevo y ser una nueva criatura diferentísima, una nueva creación, que con un nuevo espíritu y nuevo corazón literal, que estaba escrito desde las profecías en Ezequiel, nos convertimos en una nueva criatura, no de este mundo, sino de arriba, pero todavía atrapados en un cuerpo de carne, pero muy diferente, nueva criatura. Ayer una cosa y hoy otra. Ayer un hombre de este mundo, hoy un ser celestial, que ya es del reino de los cielos. Todo eso lo explicamos bíblicamente, eso fue lo que vimos. Ahora, si eso es proféticamente y literalmente nacer de nuevo, hoy veremos qué hago yo para poder nacer de nuevo. Debemos de entender que la salvación es, nacer de nuevo es un sinónimo de decir ser salvo. Es lo mismo. No se puede ser salvo si no nace de nuevo la persona. Lo dijo Jesús en Juan 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu Santo de arriba, no puede entrar en el reino de Dios. Así que no te sorprendas de que te digo, te es necesario nacer de nuevo. Cuando yo digo cómo ser salvo, es igual que si digo cómo nacer de nuevo, porque es el único requisito que hay para entrar al reino de los cielos, para ser salvo. Entonces, ¿cómo ser salvo? ¿Cómo nacer de nuevo? Bien, primero debemos de saber que no es por obras. Y como ya vimos también hace 8 días, el nacer de nuevo es en un instante. Eso tiene que entenderlo el cristiano, porque muchas veces, aunque explicamos tan abundantemente, cuando ministramos en lo personal, me vuelven a decir muchos: sí, hermano, pero es que pues esto es un proceso y yo ya voy. No, entiéndelo por favor, que no es un proceso. ¿Cuándo viste en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos en adelante, cuándo viste que esos que nacían de nuevo y que se salvaban, lo hacían por un proceso poco a poco? ¿Cuándo lo viste? Nunca. ¿No es así? ¿Qué viste? Todo lo contrario. Que en el libro de los Hechos, capítulo 2, al final, después de que Pedro les predica este evangelio que te estamos predicando, de cómo ser salvo, un evangelio completo y verdadero, después de eso, dice al final del capítulo 2 de Hechos, dice: y de esta manera, ¿cuál esta? O sea, predicando el verdadero evangelio y las personas arrepintiéndose, convirtiéndose, recibiendo Espíritu Santo, porque lo recibían inmediatamente. Dice: de esta manera Dios iba agregando a su pueblo, que es la iglesia, los que ya iban siendo salvos. ¿Dónde dice los que ya estaban en proceso de salvarse? Los que ya iban a nacer de nuevo, los que ya habían salido del vientre espiritual, un piecito, una manita, una cabecita, y estaban en nacimiento durante años. No dice eso. La Biblia dice que en un instante te cambia el corazón y el espíritu y te hace nueva criatura. Todos los ejemplos bíblicos en el libro de los Hechos ves lo mismo. La persona en el instante nació de nuevo. ¿Qué pasó con Cornelio? Cornelio era un hombre justo, pero no por eso se salvaba. Cornelio tenía muchas obras, ¿estamos de acuerdo? Dice ahí en el libro de los Hechos que hasta se le apareció un ángel a Cornelio, que era un centurión romano, como el primer gentil que se iba a convertir, y
Aunque era varón justo, llamaba al pueblo de Dios y hacía muchas obras, limosnas. Era un varón justo, ¿sí? Que temía al Dios de Israel y amaba al Dios de Israel, aunque él era romano. Entonces Dios le manda un ángel y no le dice: mira, ¿cuántas obras tienes tan buenas? Te salvas. No es por obras, ahorita lo leeremos. Sino que le dijo: mira, Dios ya vio tus limosnas y tus buenas obras y tus oraciones, ya las vio. Pero solamente van a estar delante de su presencia en él para memoria. O sea, las va a recordar. Pero no te salvas con eso. Le dijo: ve, mándate traer a un tal Simón que estaba en casa de otro Simón, curtidor, y que venga este Simón Pedro, y él te va a hablar palabras por las cuales tú podrás ser salvo, tú y tu casa. Si las oyes, te entregas a esas palabras que era el evangelio, y te entregas a ese evangelio, podrás ser salvo. Notamos en ese ejemplo que no es por obra, ¿cierto? Al igual que todos los ejemplos bíblicos en el libro de los Hechos, Cornelio igual escuchó el evangelio, se arrepintió, se entregó y en ese momento recibió Espíritu Santo. Ya después Pedro dijo: bueno, ¿y ahora a alguien se va a atrever a negar el agua para que no se bauticen estos acaso? Estos que ya recibieron el Espíritu Santo igualmente que nosotros, ya eran salvos, hablaron en lenguas. ¿Puede alguien que no es salvo hablar en lenguas de Dios? No. Esos que están en el libro de los Hechos de Pentecostés o luego Cornelio no pudieron haber hablado en lenguas si no había llegado el Espíritu Santo en llenura, el bautismo. Y ahí dice: ya recibieron Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está aquello de que es un proceso? ¿Dónde está? No existe, porque no es así. El nacer de nuevo es en un instante y no es por obras. Dice en Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es por ustedes, pues es un don de Dios, o sea, un regalo, ¿sí? En el griego charisma es regalo o don. Es un regalo de Dios. Verso siguiente: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué era gloriarse? Decíamos en los estudios. Presumir, para que nadie presuma: ay, yo me gané el cielo, soy muy bueno, tenía un montón de obras buenas. No, dice el Señor, porque si de obras se tratara, ¿para qué vino a morir Jesús? Dios nada más diría: hagan muchas obras buenas, junten un montón bueno, me lo ofrecen y lo salvo. Pero no se puede, tenía que ser pagada la vida de ese hombre pecador. No es por obras, para que nadie presuma o se gloríe. Y en Tito 3:5 dice la Escritura: el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, ¿cuándo? Cuando nacimos de nuevo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Ese Espíritu Santo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, así dice literal Tito 3:5. Creo que está muy sencillo comprender que no es por obra, ¿cierto? Bien, sino por misericordia, por gracia, que es regalo inmerecido. Eso es gracia, regalo inmerecido. Ni siquiera es regalo. Gracia no es solo regalo, porque hay regalos merecidos. Si tú has sido muy buena onda conmigo, muy decente y muy propia y muy todo, yo te doy un regalo, pero te lo mereces, ¿cierto? Pero si tú has sido malvado o malvada conmigo, me has hecho mal y todo, y yo te doy un regalo, eso es gracia, porque es regalo inmerecido. Por eso la Biblia dice: pues Dios muestra su grande amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No vino a morir por un justo o por unos buenos santitos, no, por pecadores, por gracia. No es por obras. Pero me es importante señalar, para que nadie se confunda, que aunque es por gracia, o sea que no te demanda Dios obras para que con eso te salves, aunque es por gracia, sí hay requisitos y no es lo mismo. También quiero apuntar que muchos se confunden porque
una vez que llegaron a Cristo y nacieron de nuevo, si acaso nacieron de nuevo, después creen que no deben demostrar frutos de amor dignos de arrepentimiento para con Dios, porque dicen tontamente, no, pero si no es por obras, es por gracia. Eso es una tontería, porque una cosa es que te regalen algo sin que te pidan a cambio obras, y otra cosa es que tú no debas de hacer nada para conservarlo. Eso es muy diferente. Por eso Santiago dice en su carta, la fe sin obras es muerta y no te salva. Eso lo veremos en temas posteriores, 4 o 5 prédicas posteriores a estas, porque van en orden, ¿sí? Pero al momento de recibirla, no se requieren obras. Después de que ya eres de Cristo, Dios te demanda obras, ya no para salvarte, ya eres salvo, fue gratis, sino para mostrarle que lo amas, porque el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Si el que no ama a Dios no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, cualquier comodín, ahí tranquilón, holgazán puede decir, fue por gracia, no tengo nada que hacer después. Ese no entra. Aunque un día haya sido perdonado, después pierde su salvación. Tema que veremos después también, la salvación se pierde. Aunque haya sido por gracia, se pierde. Una cosa es que te regalen algo gratis y otra cosa es que después no te lo pueda robar un ladrón, ¿o no? ¿O a poco a un ladrón cuando te quita algún regalo que te dieron por gracia, tú le dices, oye, no, espérate, esto me lo regalaron por gracia, no te lo puedes llevar, porque si no ya no sería gracia? ¿A poco le dices así al ladrón? Pues no, hay que ser demasiado ingenuo para pensar eso. Eso lo veremos después también. Lo debe de saber el cristiano, porque por no saber que la salvación se pierde irremediablemente si no la cuidan, andan de flojos, de tibios, de holgazanes y de faltos de amor a Dios, pensando que ya son cristianos y su fin será el infierno. Por eso lo vamos a hablar después. Entonces, es por gracia, pero hay requisitos. Y entienda bien esto, nadie puede decir que requisitos es lo mismo que obras. Alguien diría, pues por fin, no que era gratis, no que no había que tener obras y ahora me piden requisitos. No es lo mismo, por favor, abre tu entendimiento. Por ejemplo, cuando a ti te ofrecen un empleo en el periódico, en internet, donde sea, el empleo es gratis, ¿cierto? O te piden muchas obras que tengas. Oye, si tú eres buena onda con tu familia en tu casa, si has hecho el bien, te damos el empleo, y si no, no. ¿Te lo piden así? ¿No? ¿Es gratis o te cobran para darte el empleo? No, es gratis. ¿Ok? Es gratis. A veces ni te mereces el empleo. ¿Y qué pasa si no te lo mereces y te lo dan? Es un empleo que te dieron por gracia. Aparte de ser gratis, es inmerecido, o sea, que sería gracia, ¿no? Gratis. Pero en cabeza de quién cabe pensar que porque el empleo es gratis y no se cobra porque me lo den, yo pueda llegar sin los requisitos. Y que me diga el de recursos humanos, ok, tu credencial de identificación, tu currículum, ¿dónde están? No, pues me dijeron que era gratis. ¿A poco le dirías eso? Se requiere ser tontín para pensar eso, ¿no? No, pues es gratis, no traigo nada. No, mi rey, una cosa es el asunto de que es gratis y otra cosa es que no debas de traer ningún requisito. Requisitos que debes de cumplir, que no son obras. Así es la salvación también, ¿sí? Igualito. No te pide obras, pero sí requisitos que debes de cumplir. Por ejemplo, para que tú te arrepientas, ¿será requisito estar vivo o te puedes arrepentir estando ya muerto y en el infierno? Es un requisito, estar vivo. ¿Y quién podría decir, no, dijeron que sin obras, ¿cómo me piden un requisito? Oh, pues por favor, es que tiene que ser. Es lógico que haya requisitos, como por ejemplo estar vivo, ¿sí? Pues así, los requisitos que Dios pone en la Biblia se tienen que cumplir si uno quiere nacer de nuevo, aunque sea sin obras. Esto yo ya lo expliqué en la prédica antepasada, donde hablábamos de qué cosa no es salvación. Y habíamos hablado de que en Romanos 10, donde algunos citan, yo ya confesé con la boca y Dios dice en Romanos eso y Dios no miente, ya soy salvo. Habíamos explicado que pues, no se trata de agarrar un versículo el más fácil que tengamos y decir yo lo hago y ya soy salvo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. Pero a mí me gustaría que ustedes
conozcan y vayan a su Biblia si es que pueden, y si no, me sigo, pero óiganlo. En el Salmo 119, versículo 160, la Biblia dice: la suma de tu palabra es la verdad. La suma, todo, ¿sí? ¿Habrá algún mandamiento de Dios ahí que no sea verdad? No, toda la suma de su palabra es verdad. Ahora, si esto es así, luego entonces nosotros tenemos que ver que cada uno de los pasajes que hablen de cómo salvarse uno, todos son verdaderos, no solo uno, aunque digan diferente. Uno dice: cree en Jesús y serás salvo. Otro dice: confiésalo con tu boca y serás salvo. Otro dice: arrepiéntete y serás salvo. ¿Cuál agarramos? ¿Cuál tomamos para salvarnos? ¿Uno? Todos, porque la suma de tu palabra es la verdad. Es absurdo pensar que nomás cualquiera me agarro el más fácil, este me gustó. No se puede así. Eso es lógico. Solo un necio no lo entiende, ¿sí? Todo lo que Dios diga sobre cómo ser salvo, todo es válido. Y si no cumples uno de ellos, no te salvas. A eso vamos con la suma de tu palabra es la verdad, según el Salmo 119. Por lo tanto, explicábamos en la prédica antepasada que muchos creen que oyeron un evangelio y que se entregaron a Jesús, un tal Jesús, y que ahora invocan su nombre. Pero en Romanos 10, juntito donde dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, también dice que primero se cree con el corazón, ¿sí? Para justicia o justificación, y luego ya puedes confesar con tu boca. No es nomás confesar con tu boca. Y otros dicen: bueno, sí dice que primero hay que creer con el corazón y luego confesar. Pues yo creí primero, sí, yo creí, así que estoy cumpliendo bien los dos requisitos para salvarse. No, primero no son dos, son más. Capaz que nomás se aprendieron ese versículo, son más. Pero aun que creyeran que ya cumplieron esos dos versículos de ahí, creí con mi corazón y confesé con mi boca. Resulta que Pablo abajo, a partir del verso 14, dice, para mayores informes vean la prédica antepasada, ¿sí? Está más amplio, desglosado. Pablo ahí dice: mira, tú me dices que ya creíste, ¿no? Sí, yo ya creí. ¿Cómo vas a invocar a un Dios en el cual no has creído? Dice ahí en el verso 14. Entonces cualquier persona en necedad diría: no, pero yo sí creí. ¿Quién dice que no creí? Entonces el apóstol Pablo dice: ah, sí, creíste. Ok, ¿y cómo me vas a decir que creíste en aquel Dios de quien no has oído? Entonces el necio se pone a decir: no, ¿quién dice que no he oído? Yo sí he oído. ¿Qué cosas se supone que debieron haber oído? El evangelio, ¿no? Yo sí he oído. Entonces Pablo se adelanta a los tales necios y el verso sigue diciendo: ¿ah, sí? ¿Tú ya oíste? ¿Y cómo vas a haber oído si no hubo quien te predique? Y entra otra vez aquí un pensamiento necio de alguien. Diría: a ver, Pablo, ¿tú por qué me estás diciendo que no hubo quien me predique? A mí sí me predicaron, ¿tú qué sabes? Pero Pablo, adelantándose a la respuesta, dice: sí te predicaron. Verso 15, Romanos 10, 15. ¿Y cómo dices que te predicaron si no fue un enviado de Dios el que te predicó? Ahí vemos que no se trata de decir: ya oí cualquier evangelio de cualquiera que me predicó. La Biblia dice: para que tú invoques a Dios y puedas decir que creíste en Él, porque oíste de Él, tuvo que haber sido la noticia que mandó Él por uno de sus enviados. O sea, un santo hijo de Dios hablándote el verdaderísimo evangelio, no cualquier tontería. Si no creíste ese verdadero evangelio, no creíste nada y no puedes invocar a Dios, no eres salvo porque te entregaste un evangelio diferente. Decíamos en la prédica antepasada: si nos predican, si alguien en necedad dijera: no, a mí sí me predicaron, a mí vinieron unos pastores y me predicaron. Ok, ¿de dónde? Y nos dijeran: de Amistad de Puebla, de Amigos de Fe y de esas iglesias de la prosperidad, ¿sí? A unos enviados pastores de Cash Luna y unos pastores enviados de Maldonado y de su ex esposa, de esos vinieron y nos predicaron. ¿De veras crees que te puedes salvar con eso que te predicaron? ¿Esos son enviados de Dios que predican el evangelio de Dios?
Y para quien lo dude, hay que ver qué predican. Ellos dicen que si tú no eres cada día más rico, no has tenido fe. Que si no tienes más dinero, no eres bendecido por Dios. Que si no haces pactos monetarios con Dios por medio de tus diezmos, ofrendas, primicias y quién sabe cuánto ya le inventaron, que si no haces pactos, Dios no te va a bendecir porque eres un relegado y un necio, porque tienes que pagar el favor de Dios. ¿Qué más dicen? Ellos dicen, y están los videos en internet, ¿sí? Esta Ana Maldonado dice que Dios, el Shaddai, dice que significa una palabrota, una grosería, que se refiere al busto de la mujer, pero ella lo dice con una palabrota, una grosería, grandes, ¿sí? Pechos grandes, pero ella lo dice con otra palabra. Y dice que eso significa, el Shaddai significa unas grandes. Y están los videos. El otro hijo de Satanás, de su ex esposo, Guillermo Maldonado, están los videos donde dice que Dios es como una prostituta que no abre las patas si no es por dinero. Así lo dice, con estas palabras, así lo dice. Así lo dice. Chécalo, yo lo tengo ahí en los estudios del fin. Ahí está, esos cortitos. Si no es que ya me los baneó YouTube. Pero ahí está. ¿De veras crees que si esos hijos de Satanás te vinieron a predicar, te mandaron 2 pastores de ellos y te predicaron ese evangelio, tú te puedes salvar? Tú puedes invocar el nombre de Dios porque ya eres salvo y dices, yo ya creí el evangelio. ¿Puedes decir eso? ¿Qué creíste? Un evangelio diferente, un evangelio de codicia, un evangelio de Satanás, una doctrina de demonios. Eso creíste y no puedes ser salvo. Mismo caso, si vienen de otro lado y te predican unos pastores o unos hermanos de una iglesia judaizante, de lo cual Gálatas dice que esos que quieren justificarse por las obras de la ley de la gracia han caído, ¿sí? y han sido desligados de Cristo, así dice el versículo. Vienen y te predican eso, no, y tienes que guardar la ley de Moisés, y si no, no te salvas, y tienes que circuncidarte, y así somos los cristianos verdaderos, no esos grecorromanos que tienen en su Biblia el Nuevo Testamento, porque ya se volvieron hasta locos. Entonces, te dicen eso, y así van y dicen que son iglesias de Dios. ¿Te salvas con ese evangelio? No te salvas. Y así podríamos agregarle, te predican un evangelio light, donde te dicen, acepta a Jesús, mira, ahora tus problemas desaparecerán porque Cristo, eres hijo de rey y ahora ya llegaste a un lecho de rosas. ¿Ese evangelio te salva? ¿Tú pudiste decir, yo me entregué al verdadero evangelio de Jesús? No, porque el verdadero evangelio de Jesús dice que aquí tienes que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, que tienes que dar mucho fruto digno de arrepentimiento, que el nombre de mi Padre es glorificado si ustedes dan fruto, que el siervo inútil es echado fuera, que todo siervo que en mí, dice el Señor, en mí no da fruto, lo corto y lo echo al fuego con los hipócritas. Si no entendiste eso y digas, amén, yo quiero de eso, yo ya entendí a qué le entro, yo quiero, entonces puedes decir que oíste el evangelio y que creíste este evangelio. Y entonces podrías decir, me arrepiento de mis malas obras. Pero si tú oíste otra cosa, no te puedes arrepentir, no puedes decir creí, oí, no, porque esto no lo has oído. Pasa lo que están oyendo los nuevos en Cristo en estas iglesias que ministramos últimamente, o por WhatsApp o por las redes sociales. No han oído esto. Solo habían oído el que yo confieso a Jesús, ya dije la oración de fe, y por eso, sin dar nombres, porque estoy hablando de centenas de personas, no de 3 o 5, o sea, de cientos, y la mayoría, cuando escuchan el verdadero evangelio se dan cuenta de que estaban en una religión rara, pero en Cristo no estaban. Se dan cuenta de que todas esas obras que tenían ahora quedan evidenciadas ante el evangelio. Fíjense, antes estaban tan cómodos diciendo, no, la verdad no he leído la Biblia en 10 años, pastor, hay un poquito los salmos. No, la verdad yo sí no me he congregado muy bien, pero gloria a Dios, yo soy de Cristo, y bien cómodos en su cristianismo falso. Cuando les predicamos esto, ¿qué pasa con esa comodidad? Se les cae la silla donde estaban sentados y dicen, bueno, si yo sigo creyendo que soy cristiano y que así me salvo, estoy contra la palabra y no me conviene. Mejor me pongo humilde y tengo que entender que no he nacido de nuevo y que ni cristiano he sido durante años. Entonces, cuando nosotros predicamos el verdadero evangelio,
la persona sí está en disposición y en capacidad de entregarse a Dios y poder invocar su nombre, porque se puede salvar. Pero tiene que cumplir con todos los requisitos. Esto de Pablo, de Romanos 10, desde el 9 en adelante, es un pequeño repaso de que los requisitos que Dios pone para salvarse tienen que cumplirse todos. Pablo está diciendo, tienes que oír. No, sí oí. No, te lo tiene que predicar un enviado de Dios. ¿Sí me lo envía? Ok, tienes que creer. No, sí tengo que creer. Sí, sí creo. Bien, todo tiene que tener un orden. Al final termina diciendo en el verso 17, Romanos 10, 17, dice, así que la fe es por el oír. ¿Oír qué? Palabra de Dios. No cualquier tontería, no cualquier evangelio de prosperidad o de judaizamiento o de unicidad y que niegan la palabra. No, palabra verdadera de Dios, pura y sin adulterar. Por ahí puede entrar tu fe. Si no, has tenido fe en otro Dios, en otro evangelio, en otra Biblia, pero en esta no. De tal manera que si entendemos que hay requisitos, y ahí Pablo nos menciona algunos, ahora vamos a enumerarlos para que el cristiano sepa cuáles son esos requisitos. Recuerden en todo momento que veamos los requisitos, estos pasajes de Cornelio, estos pasajes de Romanos, donde tiene que ser un orden, ¿sí? Y de que la fe viene por oír palabra de Dios. ¿Por qué necesitan recordarlo? Porque, bueno, requisitos para nacer de nuevo y recibir Espíritu Santo. Requisito número 1, hay que oír el evangelio. ¿Vamos bien? 1 Corintios 1:21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué dice Dios en la Biblia de cómo se tienen que salvar los creyentes? A fuerza por la predicación, que para muchos es locura. Tiene que ser predicadote el evangelio a tus oídos y tú tienes que haberlo oído. Si no, no puedes. Yo alguna vez que he testificado de que, bueno, yo me convertí en mi casa leyendo la Biblia, sí. Decía yo en mis testimonios, pues a mí nadie me habló el evangelio en esos tiempos. Pero 3, 4 años atrás a mí ya me habían predicado el evangelio, y luego 10 años atrás también me habían hablado y me habían invitado a una iglesia y me habían dicho sobre Jesús y todo eso. Sí me habían predicado, solo que uno lo desecha. Pero se tenía que cumplir en mí y en todos que te tuvieron que predicar el evangelio algún día. A fuerza, a fuerza. Aún a los que estaban en el seno de Abraham, ¿qué dice la Escritura? Que en las cartas de Pedro, que en espíritu Jesús bajó a predicarle a los espíritus que estaban en espera, ¿sí? Y que en otro tiempo antes no habían tenido salvación. Jesús mismo, habiendo ya pagado cuando murió, no bajó y dijo, vámonos. No, aún los de abajo del seno de Abraham tuvieron que oír y por fe decir, no, sí creemos que tú nos puedes salvar, Hijo de Dios. Y entonces, subiendo a lo alto, se llevó consigo la cautividad y dio dones a los hombres, dice la Escritura. Entonces, tiene que ser a fuerza predicado, a fuerza. Pero para que te prediquen, decía Pablo, tiene que ser un enviado de Dios, si no, no vale, no es evangelio. Ahora, entonces, si entendemos que el requisito número 1 es escuchar el evangelio, ¿sí? De sustento bíblico para esto tenemos los versos de Romanos 10:14 que dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Y el otro versículo que acabamos de leer de Corintios que dice, por la locura de la predicación a fuerza. Tienes que oír. Requisito 1. ¿Hasta ahí vamos bien? Te das cuenta de que si no oyes el verdadero, ojo con esto, no se trata de solo decir hay que oír el evangelio. Hasta ahí parece que está completo el requisito, ¿no? No. Completo es hay que oír el verdadero evangelio. Porque hay muchos disque nuevos evangelios por ahí torcidos que no son el verdadero evangelio de Dios, ¿sí? Entonces hay que escuchar el verdadero evangelio. Y ya. Entonces, otro versículo para sustentar, ya llevamos 2, otro, Hechos 11:14, donde dice, cuando el ángel le dijo a Cornelio,
el cual, Pedro, te hablará palabras por las cuales cuando las oigas y las creas, serás salvo tú y toda tu casa. Hay que oír evangelio, el verdadero evangelio. Requisito número 1. Ahora, requisito número 2. ¿Qué pasaría si alguien que se quiere salvar del infierno y la condenación eterna dijera, bueno, ok, yo quiero oír el evangelio, el primer requisito, quiero oírlo, y lo escucha? Supongamos que es vamos a suponerle un católico, puede ser cualquier ejemplo, un ateo incluso, ¿no? Pero que ya quiera oír. Supongamos un católico que diga, a ver, yo quiero oír, y que lo oiga completo, pero no lo cree, y que diga, ay, bueno, pero la Biblia, pues, le escribieron nombres y ya todo el mundo le ha cambiado, pero pues, ¿quién va a decir que eso es verdad? O sea, ¿a poco tú crees que sea literal que Jesús caminó en las aguas? O sea, ¿a poco tú crees que de verdad si Él es Dios, por qué murió? O sea, no es por ahí. Mira, yo pienso que yo puedo ser una buena persona y obedecer a Dios. Fíjate, incluso creen en Dios, ¿no? Pero quieren hacerlo a su manera. Yo pienso que puedo ser una buena persona y tener buenas obras y Dios me lo va a tomar a bien, y ¿por qué no me va a salvar? Pero así como dices tú que está en la Biblia, de que de verdad en el agua caminó y que de verdad murió y resucitó y que es Dios mismo, no, o sea, no. Bien, ¿qué pasa? Si la Biblia dice, por ejemplo, en Marcos 1:15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Quién dijo eso? También Juan el Bautista predicaba eso, ¿sí? Era un requisito indispensable decir en el evangelio que tienes que creerlo. Yo no te predico el evangelio para decirte, ya lo oíste, sí, pues ya te salvaste. No, tienes que creerlo, y eso está solo en ti, el creerlo o no creerlo. Dios no te obliga. Por lo tanto, ve notando cómo ninguno de los requisitos que no son obras, cada uno de los requisitos se tiene que cumplir, y si uno falta, no puede ser salvo. Imagínate que el primer requisito, como ya vimos, es oír el evangelio. ¿Ya lo escuchaste? Bien. Luego lo oyes, pero no lo crees y dices, no, yo no creo eso. ¿Te salvas? No te salvas. Jesús dijo, en vuestros pecados moriréis. Y os he dicho que vuestros pecados moriréis, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Se requiere creer lo que dijo Jesús tal cual, sin torcer ni adulterar, para poder empezar a tener acceso al nuevo nacimiento y la salvación. Hay que creer. Entonces, segundo requisito es creer en el evangelio, ¿sí? Es ilógico que si falta el primer requisito podamos hacer el segundo. Ya lo dijo Pablo en Romanos. A ver, te voy a contar la historia sobre este vaso de agua, ¿ok? Sí. Te la voy a contar, ahí voy. Sale ya, ¿creíste lo que te dije? Tú me dirías, si me dices que sí, te voy a decir, qué mentiroso eres y ni te dije nada. ¿Cómo vas a creer algo que no has oído? Si yo te cuento la historia, entonces puedes decir creo o no creo. Pues así es aquí, igual de lógico. Nadie puede decir creo en el evangelio que no ha escuchado y que no lo ha escuchado completo. Ve viendo cómo no puede faltar uno de los requisitos, porque el siguiente ya no se puede cumplir. Ahora, segundo, creer en el evangelio. Ya vimos que la Biblia dice, creed en el evangelio. Requisito 3, cree en el Señor Jesucristo. Alguien diría, pues ¿qué no es lo mismo? No es lo mismo. Porque Jesucristo es una persona y el evangelio que te predicó es otra cosa. Tú tienes que creer que puedes salvarte gratis, puedes creer que va a haber una paga de tus pecados, puedes creer que Dios te puede dar vida eterna y te puede salvar del infierno y que ya no te condenarás, etcétera, ¿sí? Puedes creer incluso que Jesús resucitó y puedes estar diciendo, ahí está, ya creí en el evangelio, ¿no? Pues poquito, ¿por qué? Porque también tienes que creer en Jesús. No, pues yo sí creo en Jesús, diría alguien, yo sí creo que resucitó. Ok, a ver, ¿crees en Jesús? Sí. Dime, ¿Jesús es Dios todopoderoso? Y la persona me va a decir, bueno, supongamos que es un testigo de Jehová.
Va a decir, bueno, no, Dios solo hay uno, Jesús es un ángel. O Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios todopoderoso. Cuando que él mismo Jesús en Apocalipsis dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. O en las cartas de Pedro o las de Pablo, etcétera, dice que Jesús es Dios, dice el cual es Dios sobre todas las cosas. O donde dice que postrándose le adoraron, etcétera. Muchos versículos dicen que Jesús es Dios, ¿sí? Él mismo dijo, mi Padre y yo, uno somos. No dijo somos el mismo, dijo somos uno, ¿sí? O sea, y también dijo, y todo lo que tiene el Padre es mío, ¿sí? Entonces, Dios sí se presentó como Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, sí se presentó como Dios en varios pasajes, ¿sí? Cuando Jesús le adoraron, nunca rechazó esa adoración. Fíjense, un ángel rechaza adoración. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué pasó con el ángel, por ejemplo, que envió para hablarle a la mamá de Sansón, que envió el Señor? O el ángel que envió a hablarle a Juan también en Apocalipsis. Cuando ya se trataba de postrarse la persona ante él, dice, espérate, no te puedes postrar ante mí, adora solo a Dios. Un ángel rechaza adoración. Jesús rechazó la adoración en los varios versículos que dice, y postrándose le adoraron. Cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús nunca dijo, oye, no me llames Dios, no. Él es Dios. Y lo dicen muchos versículos. Si alguien dice creer en el Evangelio y no cree que Jesús es quien dijo ser, Dios mismo hecho carne, entonces no puede ser salvo. Si no creéis que yo soy quien digo ser, en vuestros pecados moriréis. Por eso no es lo mismo creer el Evangelio de que te salvas, de que resucitó, si no crees que es Dios. Porque cualquiera puede decir, sí resucitó, ¿y qué? Lázaro también, ¿no? Pero él debe de entender, tal persona, que Cristo resucitó por poder en sí mismo. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy de mi voluntad. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar, ¿sí? Por su propio poder pudo resucitar Jesucristo porque es Dios, ¿sí? Entonces, quien no crea en Jesús de esta manera no puede ser salvo, ¿sí? Y muchos dirán, ay, es que yo no había creído eso. No eres salvo. Pero si hoy lo crees, hoy te salvas. Si te arrepientes y cumples todos los demás requisitos que no son obras. Vamos a seguirlos viendo. Ese es el requisito 3. Repasemos. 1, oír el Evangelio. 2, creer ese Evangelio. 3, creer que Jesús es quien dijo ser. Creer en Jesús como Dios, ¿sí? ¿Y dónde dice el versículo que nos sustente que hay que creer en Jesús para ser salvo? Hechos 16:30 al 31 dice, sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? La pregunta es directa. Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí? Hay que creer en lo que dijo Jesús acerca de sí mismo. Ahora, vuelvo a decir, lógicamente se puede creer en esto sin haber oído el Evangelio. No, va en orden. Tiene que cumplirse en orden todos estos requisitos. Luego, requisito 4. Ya creíste en Jesús, ya todo. 4. Tienes que arrepentirte. Fíjate que no se puede de que ya oíste de Jesús y digas, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. No se puede. Tienes que arrepentirte habiendo oído y conocido el verdadero Evangelio. Si tú eres católico, ¿cómo te vas a arrepentir de la idolatría si en el Evangelio que te predicaron, disque Evangelio, no te dijeron la idolatría es pecado? ¿Cómo dirás tú que ya aceptaste ese Evangelio? No puede ser. Si tú estás en vicio y no te dicen tienes que dejar los vicios y arrepentirte, no te puedes arrepentir. Y por eso hay tantos cristianos que llevan 5, 6, 7 años y siguen fumando, emborrachándose. Pues porque quién sabe qué Evangelio oyeron, ¿sí? Entonces, te lo tienen que decir completo. Ahora, para arrepentirte, ¿con qué versículos sustentamos? Dice la Escritura en Hechos 2, 37 y 38. Y al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa se compungieron de corazón? Los que estaban oyendo ahí en Pentecostés el discurso poderoso que dio Pedro. ¿Qué significa se compungieron? ¿Qué es un corazón compungido?
adolorido, hecho chiquito, así de que tanto que te duele y de que te da tristeza y dolor. Se compungieron de corazón. Era necesario eso para que Pedro les pudiera decir: arrepiéntanse. Porque si a ti no te ha dolido en el corazón tu pecado y todo lo que has blasfemado a Cristo y desobedecido y lastimado su nombre, su corazón, y hecho burla y caso omiso y vituperio de sus clavos y su dolor, si no te duele, no puedes decir: ahorita me voy a arrepentir. No se puede. Por eso te das cuenta que en prédicas pasadas decíamos que en el llamamiento que luego hacen, no se puede que digan: ven, quieres aceptar, bien, repite conmigo. La persona no se duele del pecado, no está adolorida por haber crucificado al Hijo de Dios, como estos de Hechos sí estaban compungidos de corazón. No les pasa eso a las personas que quieren invitarles a la oración de fe y ya quieren hacerlos salvos. Tienen que compungirse y entonces decir: bueno, yo ya tengo dolor, ¿qué he hecho? Oh, Dios mío, ahora díganme qué hago para salvarme. Quizás sea tu caso hoy. Quizás estés entendiendo y digas: ¿y ahora qué hago? Bien, lo que dijo Pedro: arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros. El verso es Hechos 2:37. Decíamos: se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para qué? Para salvarnos. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor para perdón de los pecados, y entonces recibirán el don o regalo del Espíritu Santo. Hace un rato leíamos que es un don, no de obras, sino un don de Dios, ¿sí? Y ahí está escrito, entre otros pasajes, hay varios, que dice: tienen que arrepentirse. Desde Juan el Bautista predicaba esto, Jesucristo predicaba esto, ¿sí? Los apóstoles predicaban arrepentimiento. Eso es la base del evangelio, arrepentimiento. Para que llegues al tal arrepentimiento tuviste que pasar por los otros tres requisitos previos, ¿sí? Pero tampoco puedes arrepentirte porque tú quieres de qué, no, tienes que oír esto. Y si pasas por los previos y no te llega el arrepentimiento, el dolor en el corazón de tus pecados, no puedes pasar al quinto requisito. El quinto requisito es convertirse. ¿De qué te conviertes? De tu mala vida, de tus pecados, de tu suciedad te conviertes, de las tinieblas a la luz, del pecado a la obediencia, de la potestad de Satanás a la potestad de Jesucristo. Se tiene que convertir, pero no se puede convertir si no primero se arrepiente en el requisito previo, el 4. Tiene que arrepentirse, tiene que dolerse. Cuando le duele el pecado, por haber oído el evangelio y es confrontado con sus pecados, le duele, se asquea de sí mismo, se ve como sucio, asqueroso, se avergüenza, le duele en su corazón haber lastimado a Jesús, y entonces se compunge de corazón y se arrepiente de eso que hizo, apenas podrá pasar a decir o a pensar en convertirse a una vida nueva. Si no pasa lo previo, no puede convertirse. ¿Vamos bien? Tiene que estar dispuesto a convertirse. Por eso es que mucho cristiano anda practicando sus mismos pecados de antes, a lo mejor no exactamente todos los 1000 que cometía, pero todavía 50, ahí anda cometiéndolos y no le duele, no le compunge ni nada, porque no está convertido. Por eso les llamamos inconversos, cristianos inconversos, porque no nacieron de nuevo, no son nueva criatura, como veíamos en el estudio, en la prédica pasada. No hay nuevo espíritu, pues siguen igual. Medio cambiaron cosas, pero bueno, el hinduista y el tibetano y el monje de acá también se meten a su monasterio y eso, y salen medio cambiadones, pero ¿son salvos? No. Así hay mucho cristiano que cree que porque cambió algunas cosillas ya es salvo. No, se tiene que convertir. Y hay dos tipos de conversiones: la conversión del alma, ¿sí? La conversión del alma, es decir, de la mentalidad. Conviértanse en su mentalidad. El apóstol Pablo dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa conversión del alma es personal,
Es un anhelo propio que uno debe de llevar a cabo. La conversión del espíritu es el nuevo nacimiento que veíamos hace 8 días. Eso solo lo hace Dios, que al darte un nuevo espíritu te transforma en otra criatura diferente. Pero antes tú tenías en tu mente y en tu corazón la conversión personal, que es una convicción de dejar lo antiguo. Arrepentirse no solamente es decir me arrepiento, ¿sí? En el griego esa palabra quiere decir dejar el primer camino y volverse al nuevo camino, ¿sí? Es metanoia. Eso es, hay que introspeccionar primero nosotros, darnos cuenta del error y volvernos de ese camino errado al nuevo diferente. Y para que eso sea, esa conversión, de verdad te debiste haber arrepentido. Y requisito 5, convertido. ¿Dónde dice eso? Bueno, Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Convertíos, fíjense. No dice solo arrepiéntanse. Muchos cristianos se arrepienten y no se convierten. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan entonces de tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Hay que convertirse. Cuando eso ha sucedido, que uno ya se compungió de corazón por oír el evangelio y creído, y uno se arrepiente de corazón y uno se convierte en intención, en mente y en corazón, eso es en alma, ¿sí? En intención uno se convierte de su mala vida. Uno entonces puede pedirle perdón a Dios. Es un requisito básico. No puedes arrepentirte y no pedirle perdón a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, aquí en este requisito va implícito algo. Muchos confiesan a Dios sin pedirle perdón y otros le piden perdón sin confesarlo. Pero el que verdaderamente se arrepiente sabe por naturaleza que si ya está dolido en su corazón, tiene que decírselo a Dios y pedirle perdón. Pero cuando le pide perdón para entregarse, para que Él lo limpie, esa persona sabe por default que debe de estar dispuesta a decir que Jesús es su Señor, a confesarlo con la boca, así le cueste la vida porque está en un país musulmán, islámico, ¿sí? O porque va a entrar a su casa y lo van a golpear sus padres católicos o ateos, no sé. Él no va a negar a Jesús. Pero muchos se acobardan y creen que pueden pedirle perdón a Jesús sabiendo que mañana van a callar su nombre entre sus familiares o entre los demás del país, o que ya no van a predicar por temor a que los odien o que los corran del trabajo y dicen, no, mejor calladito. ¿No has confesado a Jesús? ¿Ya viste la falsedad de la oración antibíblica de fe? Qué fácil es que aquí vengas y diga, a ver, confiesa a Jesús. Sí, amén, confieso a Jesús como mi Señor. Ok, ahora ve allá y en tu trabajo de ateos, ve y confiésalo. Ay, no, me vayan a correr. Eres un falso entonces, un hipócrita, un temeroso, un cobarde. Y la Biblia dice, el Señor Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Confesar a Jesús no es aquí en chiquito, es a lo público. Entonces, pero para llegar a confesarlo, cuando ya nos arrepentimos y estamos convertidos de nuestros pecados, de que no, ya no quiero eso, tenemos que decirle, Señor, perdónanos, por favor, ¿sí? Yo confieso aquí ahorita a ti y a quien quieras allá afuera que tú eres mi Señor. La primera confesión de que Jesús es nuestro Señor es a Él mismo. Señor, tú eres el Señor, el Hijo del Dios Altísimo. Eres Dios, eres uno con el Padre y con tu Espíritu Santo. Solo a ti será la gloria, solo tú eres el Mesías Salvador, solo tu sangre me puede comprar y santificar, Señor. Solo a ti te he fallado, Señor, y perdóname, tú eres mi Señor. La primera confesión es a Él. ¿Sí? Normalmente las demás confesiones ya son después, cuando uno ya es salvo. ¿Estás de acuerdo? Porque no vas antes de salvarte a confesar que Jesús es tu Señor. Primero se lo confiesas a Él. Ese es el requisito número 6. Tienes que confesar a Jesús, pero primero a Él. Y estar dispuesto a confesarlo afuera siempre y en toda situación. Ahí es donde Romanos 10:9 dice que si testificas con tu boca que Jesús es el Señor,
que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, podrás ser salvo. Pero el verso completo es: porque con el corazón se cree primero para justicia, y luego con tu boca confiesas para salvación. Luego, ¿sí? Muchos lo hacen al revés. Primero confieso y luego veo si creo, y si obedezco, ahí lo checo. Ahí veo si me arrepiento y me convierto, pero yo ya confesé. No es así. Dios no es un Dios loco ni de desorden. Él quiere santidad, arrepentimiento primero, corazón contrito y humillado. Entonces, el requisito 5 era convertirse, el requisito 6 es confesar a Jesús, a Él primero y luego públicamente. Pero cuando tú le testificas al Señor Jesús, cuando ya compungido de corazón en el requisito 5, adolorido, arrepentido y convertido, vas y te entregas a Jesús orando, porque si es orando, ¿estás de acuerdo? No es por carta, por telegrama, no, por Facebook, no. Es en su presencia orando. Te postras, caes al suelo a pedir misericordia, a pedir perdón, a llorar en su presencia, a decirle cuánto te duele lo que lo lastimaste, ¿sí? A decirle: yo no quiero irme al infierno, sálvame, Señor. Aunque lo que menos temo ahorita es el infierno, lo que temo es dejar de verte algún día. Señor, sálvame, quiero estar contigo. Te serviré, me entregaré a ti, te honraré, te obedeceré en todo. Aunque ahorita no conozco la Biblia porque apenas me la empezaron a hablar, pero el Evangelio ya lo oí. Todo lo que diga después en tu palabra, en la Biblia, lo voy a hacer como digas. No me interesa, lo que digas yo lo haré, Señor. Sálvame, perdóname. Cuando esa persona hace eso, viene un requisito que se necesita para nacer de nuevo, pero que ya no lo hace el hombre. Todo esto que dijimos lo hace el hombre, ¿cierto? Oír, creerlo, arrepentirse, es de ti, del hombre. El siguiente requisito que viene es de Dios, que te dé Espíritu Santo. Eso solo lo hace Él, ¿sí? Y no es porque quieras y porque corras, dicen Romanos. No es porque hagas berrinche y te digas dámela. No. No es del que quiere ni del que corre. No depende de que corras o de que quieras. Depende de Dios, el cual tiene misericordia y te lo da, ¿sí? Porque corazón contrito y humillado no desprecia. Te lo da gratis, solo porque te arrepientas y te entregues a Él. Nada más. No te pide obras, que hayas sido como Cornelio y que hayas hecho muchas limosnas al pueblo judío y que no. Gratis. Ese requisito para ser salvo llega cuando tú estás cumpliendo a la perfección hasta el 5 y clamas a Dios y le pides perdón, ¿sí? Ahí lo confiesas a Él, el Señor Jesús, hasta el que has cumplido hasta el 6, ¿sí? Y lo confiesas como Jesús, te le entregas, le pides que te acepte, no que tú lo aceptas, te acepto, Jesús. No, mangos, es una blasfemia. Es por favor acéptame. Y cuando le pides todo esto y te entregas y te arrepientes, viene el requisito número 7, que ya es de parte de Él. Te perdona, te limpia y te hace ahí sí propiamente nacer de nuevo, dándote su espíritu. Como anunciamos la prédica pasada, ¿qué es nacer de nuevo y cómo es ese espíritu y cómo te convierte en una criatura completamente diferente fuera de este mundo? Que aunque ayer te gustaba el pecado y hubiera sido satánico, hoy andas predicando el evangelio. Al otro día, luego. Así, no es un proceso. Proceso es que aprendas cosas de la Biblia. Proceso es que aprendas a predicar, que aprendas a versículos. Eso es un proceso. Pero la salvación es inmediata, ¿sí? Y ahí ese requisito lo pone Dios, requisito para salvarte, su Espíritu Santo. A partir de entonces eres nueva criatura. A partir de entonces eres real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado y adquirido por Dios con precio de sangre, pueblo santo, paisano de los ángeles, dice la Biblia, paisano, porque adelantito dice la Escritura que nosotros, nuestra ciudadanía no es de acá, somos ciudadanos del cielo, como los ángeles, pero en un cuerpo de carne, un ratito todavía. Pasamos a ser nueva criatura del cielo, celestial, y con un propósito,
trabajar y padecer para Cristo para que muchos se salven. A eso se llega a ser cristiano. Sí. Y después de eso hay más requisitos. Hasta entonces ya eres salvo. Pero después de esto hay requisitos ya no para que seas salvo, sino para que permanezcas en el amor de Jesús y en la salvación. El Señor Jesús dijo: como el Padre me ha amado, 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos de ahora en adelante, ¿y de cuándo sería ese de ahora en adelante? Antes de ser nacido de nuevo, ¿podías estar en el amor de Dios porque guardabas los mandamientos? Pues por eso no eras nacido de nuevo, porque no los guardabas. ¿Estás de acuerdo? Y no, ¿de qué tenías que arrepentirte si ya guardabas los mandamientos de Dios? Entonces es obvio que es después de que hemos nacido de nuevo. Hay que permanecer en el amor de Él, porque dice, verso 10, si guardares mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo guardo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sí. Entonces, los requisitos después de que ya se nació de nuevo, ya son requisitos ahora del 8 en adelante, para permanecer en la salvación y en el amor de Dios. Porque el que no cuida su salvación con temor y temblor la pierde y ya no la puede recuperar jamás. Hablaremos de eso después. Esos requisitos que ya son solamente para permanecer en el amor de Dios, obedeciendo sus mandamientos, son, por ejemplo, el que sigue, que es bautizarse en agua. Tú puedes notar en la Escritura, desde el libro de los Hechos en adelante, que las personas se bautizaban en agua cuando ya eran salvos. Acabamos de citar a Cornelio. Y hay testimonio verbal de Pedro de que dice, estos han recibido el Espíritu Santo y los dones de Dios, miren, los hablan en lenguas. Pues ya, yo creo que nadie se va a poder atrever a negarles agua para que se bauticen, ¿verdad? Eso te dice todo. Y en Pentecostés igual, y después igual, ¿sí? El eunuco, todos los ejemplos. Para que se pudieran bautizar en agua era porque ya eran salvos. Hubo solo un ejemplo de unas personas que no se salvaron, que está también en el libro de los Hechos que vimos hace algunos días, en donde ellos no recibieron Espíritu Santo aunque se metieron al agua. Ese bautismo no les contó, porque no oyeron el Evangelio completo, dice ahí. Vean la prédica pasada y antepasada. Esos, me parece que es Hechos 15, donde dice que viendo Pablo que las regiones superiores habían oído del Evangelio, llegó y les dijo a algunos discípulos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, y ellos le dijeron, no, ni habíamos oído del tal Espíritu Santo. Es que ese era un evangelio incompleto el que les predicaron. Entonces Pablo les habla bien el completo y luego ora por ellos y todo, y ellos ya reciben Espíritu Santo, pero ya se habían bautizado. Ese bautismo no cuenta, ¿sí? Y ya después se bautizaron en el nombre del Señor, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la Biblia lo ordena, que veremos después también, y ya recibieron Espíritu Santo. En Hechos 19:2 es donde decía, 19:1 en adelante dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos, ¿qué dice? Discípulos. ¿De quién? ¿De Buda o de quién? De Jesús. Ya eran discípulos de Jesús, cristianos. Y les dijo Pablo, oigan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Me suena casi como a cuando hicieron la oración de fe, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu Santo? No, pero aquí dice algo parecido, cuando creyeron, porque sí creyeron, ¿verdad? Sí creímos, Pablo. Bien, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ¿qué? Pues ni siquiera habíamos oído de que haya un Espíritu Santo o algo parecido. Entonces dijo, ¿en qué pues se bautizaron ustedes? Ellos dijeron, pues en el bautismo que ordenó Juan. Y ya, etcétera, etcétera, le sigue diciendo, bueno, ese bautismo así, les habló el Evangelio completo y después ya recibieron el Espíritu Santo. Pero hay otro pasaje, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían ya recibido la palabra de Dios, ojo, sí recibieron la palabra de Dios. Y había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que el Señor les regalara el Espíritu Santo, para que recibieran el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, porque solamente se habían bautizado en el nombre de Jesús. Entonces, orando e imponiéndole las manos, el Señor les daba su Espíritu Santo. Hablaremos de ese tema después, es interesante, ya pronto lo sacaremos en video corto también. Ahí dice, unos que solo se bautizaron en el nombre de Jesús no recibieron el Espíritu Santo. Y en Mateo 28 dice, Jesús, el Hijo de Dios, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto solamente es un previo, ¿sí? Pero lo que quería yo mostrar es cómo el bautismo en agua no salvaba a la gente. Había unos que ni Espíritu Santo habían recibido. El bautismo no salva. Y caso contrario, todos los demás ejemplos en Hechos demuestran que los que sí se salvaban y hasta en lenguas hablaron y todos llenos del Espíritu, después era que se bautizaban, pero entonces ya eran salvos. Con contundencia se veía que ya tenían Espíritu Santo y eran salvos. Por lo tanto, el requisito del bautismo es una ordenanza de Dios, es una orden. Y si uno no obedece el bautizarse, lo cual es una orden de Dios, ¿cómo se llama eso? Si uno no obedece una orden, es pecado. Por eso, no bautizarte en agua te puede condenar al infierno, si es que pudiendo hacerlo, no quieres. Pero si no puedes bautizarte y en el desierto donde te predicaron y no había agua, te arrepentiste y te entregaste a Jesús y recibiste Espíritu Santo como Cornelio, y no había agua y en eso te cae un rayo y te mueres, tú te vas al cielo porque ya eres salvo. El bautismo no salva a nadie. Hablaremos más abundante de eso en el bautismo, pero en las cartas de Pedro dice, el bautismo que sí salva no consiste en meterse al agua como quien se lava la mugre del cuerpo, las inmundicias del cuerpo, estuviera sucio, sino en ya tener por dentro una nueva, limpia y renovada conciencia delante de Dios, o sea, tener Espíritu Santo. Entonces, bautismo no salva, ni creas que porque te metiste al agua eres salvo. Es la peor cosa y la más común que se oye de los cristianos. El 99% de los que les preguntas, ¿ya naciste de nuevo? Sí, ya me bauticé. ¿Ya eres salvo? Sí, ya me bauticé. ¿Ya eres cristiano? Sí, ya hice mi compromiso, ya me bauticé. Y muchos incluso dicen, hermano, yo ya soy cristiano desde hace 1 año y 2 o 3, pero la verdad yo no me he atrevido a bautizarme, como que ese paso tan importante para hacer ya el compromiso y ser de verdad cristiano no lo he hecho. No, mi amado, ni lo eres antes, ni lo serás cuando te metas al agua. ¿Quién te dijo que meterse al agua, a lavarse la mugre, dice Pedro? No lo digo yo, dice Pedro, ¿sí? A eso no te metiste. Si te metes a eso y crees que ese es tu compromiso, estás bien torcido. Teniendo tiempo de que disque cristiano y no puedes empezar a obedecer a Dios, nunca has sido cristiano, ¿sí? El verdadero arrepentimiento es el que te va a salvar, no el meterte al agua. El recibir Espíritu Santo es lo que te salva, no el meterte al agua. Pero el bautismo es un requisito, una orden de Dios. Ya eres salvo y no quieres obedecer lo del bautismo, estás en pecado. Y si sigues así te vas a condenar, aunque hayas sido salvado un día. Pero si ya eres salvo, y bien podrías irte al cielo si en ese momento te mueres, pero hay agua y hay oportunidad de bautizarse y es una orden de Dios, dices, amén, hombre, yo me quiero bautizar. Es uno de los símbolos que demuestran públicamente que yo soy de Cristo, que ya me salvó, no que me va a salvar si me meto al agua, ¿sí? Aún Juan el Bautista les decía a los fariseos cuando llegaban, hipócritas, primero arrepiéntanse y luego ya vienen. ¿Estás de acuerdo? Ahora en Cristo no será peor aún el asunto de que primero te arrepientes, ¿no? ¿Cómo que vienes y ya me meto al agua? Sí, será más estricto el asunto porque es santidad. Entonces, ya el bautismo es un requisito y ordenanza de Dios que se tiene que hacer, ¿sí? Pero porque ya eres salvo y te gozas cuando lo hagas. Entonces en Marcos 16:16 dice, el Señor Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Con este verso muchos dicen, ahí dice que si no se bautiza no es salvo. No dice eso. Dice, el que creyere, porque tienes que creer y entregarte. Obviamente que aquí le falta
todos los pasajes otros que están en la Biblia que dice arrepiéntete, conviértete, cree en Jesús. ¿Estás de acuerdo? Ahí fue una frase rápida del Señor que dice: el que crea a la manera bíblica, se arrepienta, etc., se salva, creyere y fuere bautizado. Pero después de eso, de salvo, será salvo, no dice, mas el que no se bautizare será condenado. No dice eso. Lo que dice es, pero si no creyeren, serán condenados. Ya ni para qué decir, si no creyeren y luego se bautizan, porque desde que no creíste, no te puedes salvar. Desde ahí, ¿sí? No es que el bautismo te salva. De otra manera se contradiría Dios en Pedro, donde dice que el bautismo no salva, sino el ser renacido de nuevo, ¿sí? Pero hay que hacerlo porque es orden de Dios una vez que ya somos salvos. Es para perseverar en el amor de Cristo y en sus ordenanzas. Luego, otro requisito que ya se cumple cuando ya es uno salvo para permanecer en la salvación es retener la palabra. En 1 Corintios 15:2 dice: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, o sea, si no la retienen, creísteis en vano. Punto. ¿Cuántos hay que dicen, no, pues yo ya creí? Ah, pues sí, pudiste haber creído 5 veces, pero si no retienes la palabra, creíste en vano. Ese es otro requisito, retener la palabra. Y va acompañado del último de los requisitos, donde dice que es perseverar hasta el fin. Mateo 10:22 dijo el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay varios versículos que dicen eso. ¿Por qué? ¿Acaso no ya es salvo el día que se convirtió? ¿Por qué dice que si persevera será salvo? Lo que está diciendo es que tú fuiste salvado un día. Si al otro día niegas a Jesús, pues al otro día te vas a condenar, y si te llega la muerte te fuiste al infierno. Un día fuiste salvado gratis, pero no con eso te hiciste un robot que ahora ya nunca falla, ¿o sí? No. Tienes libre albedrío y tú puedes decidir un día darle la espalda a Jesús y condenarte. Entonces, eso lo vamos a ver en el tema perdibilidad de la salvación. Por lo tanto, el perseverar hasta el fin para seguir salvo significa que ayer fuiste salvo, hoy vives en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la Escritura. Hoy sigues en santidad, mañana sigues en santidad, dentro de un año sigues en santidad, y tienes que perseverar en santidad hasta el fin. Porque si a media vida cristiana tuya tú ibas a vivir 10 años en Cristo antes de morir, pero a los 5 o a los 7 tú no perseveraste y ya no vas en santidad, ya no te salvas. Todo el tiempo previo, tus 7 años previos, eras salvo. Desde que dejaste de perseverar, ya no estás a salvo. Y o te arrepientes y sigues perseverando, o te llega la muerte y te condenas. Porque la salvación no es un permiso para pecar. Es gratis, pero no es un permiso para pecar y de que yo puedo hacer lo que quiera, me iré con Dios porque soy salvo. No es así. Dios no está loco. O sea, te salvo, luego sigues pecando, ya al fin que me encanta el pecado y te llevo al cielo. Pues Dios no está loco, Dios es santo, ¿sí? Entonces los que están locos son los que dicen que puedes hacer lo que quieras y salvo siempre salvo. Eso es una locura, ¿sí? Eso es absurdo. Entonces tienes que perseverar hasta el fin para entonces ser salvo. ¿Hasta aquí vamos bien? Y vamos a ver que esto de perseverar hasta el fin es lo que día a día nosotros estamos predicando como pastores en las iglesias, para decirle a la gente que tiene que santificarse. Día a día nosotros, los de sana doctrina, estamos predicándole a los hermanos: no seas tibio. Cuando nosotros decimos no seas tibio, hermano, le estamos diciendo a la iglesia: tú no estás perseverando hasta el fin y no estás a salvo. Jesús dijo sobre la tibieza: el que sea tibio lo vomito. Lo dijo en Apocalipsis 3. ¿Eres tibio? Te vomito. A la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, que era una iglesia súper guau, muy trabajadora al principio, muy sufriente, muy santa, Jesús se lo reconoce y luego le dice: pero, sin embargo, tengo algo contra ti, que ya no estás como al principio, ya perdiste tu primer amor. Así que o me haces las primeras obras del principio, o vendré pronto contra ti y ni siquiera sabrás cuándo te caigo. Como ladrón te voy a caer y quitaré tu candelero de su lugar. Es decir,
previamente decía que los candeleros eran las iglesias. Te está diciendo, y quito tu candelero, tú ya no te tomo como iglesia, tiro tu candelero, te vomito, como le dijo a la otra iglesia. Y no entiende el cristiano que no se puede ser tibio, que ser tibio es doble condenación de cuando antes no era convertido. Por eso Pedro dice, más les hubiera valido nunca haber escuchado la palabra de la verdad, que después de haberla conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. ¿Y cuáles son los santos mandamientos que Dios nos da en el Nuevo Testamento para los cristianos? En general, ¿cuáles son? Aparte de no mates, no robes, etc. ¿Cuáles son? Me das fruto. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aguanta las pruebas. Esfuérzate por mi causa. Todo pámpano que no me da fruto lo echo al fuego. Todo siervo inútil lo desecho. El que sea tibio, lo vomito. El que esté como Éfeso, que empezó bien y luego ya no me da frutos y no me muestra amor con sus obras de amor, de arrepentimiento, lo echo fuera. Eso nos está diciendo todo el tiempo el Señor. El mandamiento que un cristiano se debe de aprender, yo los divido en dos. El primer mandamiento es apártate de todo pecado de la carne y del mundo. El segundo, apártate del pecado de no dar fruto a Dios trabajando todos los días para Él. En la manera que puedas, según la gracia que nos haya sido dada, según tus dones y talentos, pero todos los días tienes que estar trabajando para su obra. Todos los días, porque todos los días te da de comer. Todos los días te guarda y dices, ay Señor, ayúdame. Todos los días hónralo. Todos los días tiene que trabajar el cristiano. El mandamiento que se nos da es, dame fruto. Dijo Jesús, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Yo los he puesto para que vosotros deis fruto y vuestro fruto permanezca, dice el Señor. Cada vez que predicamos sobre la tibieza, estamos predicando sobre ese último requisito, persevera hasta el fin, porque si no, te condenas, hermano. Es triste ver que muchos cristianos, primero, que no llegan a Cristo y creen que llegaron, 99% de los cristianos. Y luego más triste, que del 1% que ya llegaron ayer o hace 3 o 4 meses, llegaron y de veras oyeron el evangelio de verdad y se arrepintieron de verdad y empezaron a dar frutos 2 días, 3 días, 2 meses. Y después de medio año ves que ya están flojos, tibios y que ya vienen a sentarse a la iglesia y no hacen nada para Dios. Se les encarga un ministerio, no lo hacen. Se les pide un favorcito en la iglesia, parece que hay que rogarles. Dios no les importa. Más triste es ver que de ese 1% que sí llegaron, el 90% después anda tibio. Y tú puedes verlo, hermano, en la iglesia. De los que verdaderamente nacieron de nuevo tan solo en esa congregación que es de sana doctrina. Ya nacieron de nuevo un día y a poco todos andan bien trabajadores para Dios. Andan irresponsables. Mayor condenación. Porque ya tienen la doctrina. Porque conocieron el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cristiano debe entender que debe de perseverar hasta el fin. Estos son los requisitos para nacer de nuevo. ¿Cómo le hago yo para nacer de nuevo? Ahora lo resumo y ya con esto acabo. Porque muchos, después de todo esto dirán, oye, mis cebolas, hay tantos. No, son bien poquitos y son lógicos. Oye, cree, arrepiéntete, entrégate y sírvele. Lo demás lo hace Él, te da su espíritu, se acabó. Pero de verdad, ¿sí? Ahora te lo resumo. ¿Qué debes de hacer literalmente y ya propiamente? Bien, ahorita, al rato que terminemos el culto, te encierras en tu casa, en tu habitación. Hay mucha gente, vete a la azotea como Pedro. Yo también así luego me voy a la azotea a orar. Ahí nadie me molesta, ¿sí? O en el baño del fondo de tu casa, en el patio de atrás, ahí no hay nada. Ya, ahí en el suelo, póstrate. Busca la soledad y la intimidad con Dios, donde nadie te vaya a molestar, donde puedas postrarte y clamar libremente y decirle lo que sientes. Sí es en una oración, sí es de fe, pero no es aquella falsa oración de fe de repite conmigo. Eso es un rezo. Esta sí es una oración de fe voluntaria que no dura 1 minuto, que dura 1, 2, 3 horas según tu corazón. Estás ahí postrado clamando, diciéndole todo aquello de lo que te arrepientes, todo aquello que quisieras para Él, todo aquello que quisieras deshacer de tu vida pasada para nunca haberlo lastimado,
todo aquello que nunca pusiste en tu corazón para honrarle, todo aquello que lo blasfemaste, todo aquello que aún diciéndote cristiano quizás lo odiaste y lo aborreciste porque nunca te importó su palabra y no la leíste. Todo aquello que fue tu holgazanería y tu flojera de que solo te sentabas en la iglesia a no hacer nada. Todo aquello de que todavía diciéndote cristiano odiabas al prójimo, a tus enemigos, a tus amigos, a tu pastor incluso, a tus parientes de tu casa y tenías rencores. Todo aquello que a Dios le causaba dolor en su corazón. Todo eso tendrías que irle a decir. Si de verdad te duele, porque si no te duele ni vayas. No pierdas el tiempo. Para ir a hacer esto hay que tener un corazón compungido, contrito y humillado. De decir, ¿qué he hecho? Y hay que tener temor de Dios. Y hay que tener un poquito de interés por tu propia vida. Porque a muchos no les importa su propia vida. Saben que si no hacen esto de corazón se van al infierno. Y no lo hacen. Qué absurdo, ¿no? Saben que viene fuego eterno, la ira de Dios está sobre ellos. Y no lo hacen. Eso es ser lo más tonto, el más tonto del mundo. Saber que la ira de Dios está sobre mí, que soy hijo de desobediencia porque no me he entregado y no me he arrepentido, y no hacerlo hoy. Esperar a mañana y andar bien tranquilo, bien mono ahí tranquilón, ya es otro día. Es ser lo más tonto del mundo. La ira humeante de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque Dios es fuego consumidor, dice en el libro de Hebreos. Dios es bueno y es santo, pero con los que le aman. Eso no te lo sabías también, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios no oye a los pecadores, dice en el Evangelio de Juan también. Juan o Mateo, Juan. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí oye. Y lo dice 1000 veces. Es ser lo más tonto del mundo, saber que me voy a ir al infierno, que ya oí y que en cualquier momento me muero al rato de que me atropella un camión, me cae un rayo, me muero de COVID-19 y no me arrepentí hoy. Pero si a ti te redarguye esto, si tú temes por tu vida, teme por tu vida, por favor, por el infierno, teme. Si no es por amor a Dios, mínimo por temor de Dios. Ya Dios te va a mostrar después cómo debes de amarlo, pero mínimo por temor. Vete después del culto. Yo te podría decir que ahorita, a ver, cierra tus ojos. A veces lo puedo hacer, lo he hecho. Pero para mí el nacer de nuevo es algo tan especial, porque yo lo viví. Es tan increíble que yo muchas veces recomiendo a la gente, mira, incluso cuando vienen acá, les estoy predicando algo y les digo, mira, ahorita te vas a tu casa, te encierras, pones alabanza si quieres o sin alabanza, si hay, póstrate y habla con Dios. Es una comunión íntima, donde de veras estés arrepentido, donde de veras estés ahí 1, 2, 3 horas hablando con Él, diciéndole todo aquello en lo que le vas a servir. Le vas a prometer que si en la enfermedad o en la salud, que si en la bonanza o en la tristeza, en el dolor o en la alegría, tú le vas a servir. Que no estás esperando solo el milagro que Él te dé. No, yo vengo a servirte, Señor. Si me das, bendito sea tu nombre, pero si no, yo no vengo a que me des. Te amo. Quien no tiene esto en su corazón no se podrá salvar, porque el primer requisito para que uno entre al cielo y que nazca uno de nuevo y todo esto que estamos hablando aquí es que realmente quieras amar a Dios. Si no amas a Dios, ya esto es un requisito pero de otra índole, espiritual, ¿sí? Si no hay redargüimiento en tu corazón y arrepentimiento, pues no te salvas. Pero cuando ya llega ese arrepentimiento, tiene que ser porque amas a Dios, ¿no? No es porque lo odias. Ya me arrepentí de fallarle. ¿Lo amas? No, ni me importa, pero ya me arrepentí. No, ¿cómo? Pues si te arrepientes es porque te duele haber fallado al que amas. Y el que no ama a Dios no puede sentir este dolor. Entonces necesitas arrepentirte de corazón, irte a orar y de rodillas pedirle perdón, pedirle que te dé su Espíritu Santo. ¿Sí? Decirle y reconocerlo como el Señor que es y Dios que es. Pedirle que te tenga misericordia, que te adopte como hijo, que te salve. Y tú le vas a prometer y le vas a cumplir, porque Él conoce los pensamientos. Si tú le prometes en ese momento y no se lo vas a cumplir mañana, podrás estar 3 horas llorando y moqueando. No vas a nacer de nuevo. A Dios nadie lo engaña, ¿sí? De Dios nadie se burla.
Solo Él, que conoce los corazones, va a saber si tú realmente estás diciendo de a de veras: me arrepiento y te lo voy a cumplir, voy a servirte, Señor. Cuando estés haciendo eso, después de estar llorando de dolor y de tristeza ahí postrado en el suelo, va a pasar algo sobrenatural. Dios, que no se hace del rogar, que es bueno, que el que a mí viene yo no echo fuera, dice. Que corazón contrito y humillado nunca desprecio, dice el Señor. Dios te va a decir: hijo, hijito mío, hijita mía. Él va a poner su mano sobre ti. No lo vas a ver, pero a menos que a veces algunos sí lo han visto, ¿no? Pero va a poner su mano sobre ti y te va a decir: te perdono, hijito. Tanto tiempo que te estaba yo esperando, tanto tiempo que anhelaba oír de ti este corazón que me ama, que se duele de lo que yo padecí por ti. Me gozo de oírte. ¿Y cómo no te voy a perdonar? Mi amor, te va a decir. Mi hijito o mi hijita amada, te perdono. Sé libre de pecados. Ten mi Espíritu Santo. Te limpia de espíritus inmundos y en ese instante mueres en un milisegundo. Y así muerto como estás, te da Espíritu Santo diferente de Él, nuevo, corazón nuevo, y vuelves a nacer en ese milisegundo. Vuelves ahora a ser una nueva criatura de a de veras, salvo, con Espíritu Santo, hijo de Dios. Así naciste de nuevo. Es lo que tienes que hacer, nada más. Sencillito. Sí. Desgraciadamente esto se explica muchas veces a personas, y hay veces que 3 y 4 veces me dicen: pero es que, pastor, no entiendo, ¿qué debo de hacer? No, sí entiendes. Lo que pasa es que eres duro de corazón. ¿No se entiende que tienes que ir a hablar con Dios y humillarte y pedirle perdón y servirle? ¿Por qué muchos tienen que decir 2 y 3 veces por WhatsApp? Es que, pastor, no entiendo, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué después de estas prédicas muchos dicen: no entiendo? ¿Por qué crees? Son duros de corazón. Quieren que les digas algo diferente. Ah, no me entendiste. Bueno, mira, pues dile esto y esto. Y creen que si les repiten algo ya. Pero no es así. Hazlo de corazón y Dios te va a limpiar y te va a perdonar, porque Él es bueno. Dentro de 8 días, si Dios permite, vamos a ver el tema bautismo. También vamos a ver bautismo en el Espíritu después, y vamos a ver que la salvación se pierde, es otro tema. Y ya iremos avanzando en doctrina, más ya para nacidos de nuevo. Hasta aquí, los que oigan hasta acá tienen todo para nacer de nuevo, no tienen pretexto. Y si no lo hacen, es mayor condenación. Hemos terminado los temas de salvación, estos 4 o 5 temas. Quien llegue hasta acá tiene todo para entregarse a Dios y nacer de nuevo, toda la doctrina. La demás es para crecer en Cristo, y en eso iremos abundando en los días que siguen, si Dios permite. Vamos a dar gracias a Papá. Padre precioso, bendito seas.